un tema nuevo, que es muy importante. Considero que es de vital trascendencia para la edificación de la iglesia. Como ustedes ya lo notaron, los miércoles es un día de enseñanza también, donde podemos compartir y orar juntos. Y el tema que queremos compartir el día de hoy, o la nueva serie con la que vamos a estar comenzando, Gloria al Señor, es muy importante que tengas tu libreta de anotaciones, para que tengas las anotaciones debidas. Gloria al Señor. Vamos a hablar de la doctrina de resurrección de muertos. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, la palabra hebrea, amados, que nos va a hablar de muerte en la Biblia, la palabra hebrea que nos va a hablar de muerte en la Biblia, es la palabra maut. Lo voy a escribir aquí en la pantalla para que puedas anotarlo. Y esta se traduce literalmente como muerte. Ahora, es muy importante que tú y yo sepamos que esta palabra no significa aniquilación, sino significa separación. No significa extinción o destrucción. Y se refiere, por lo tanto, a romper el vínculo con la fuente de vida. Cuando la Biblia nos va a hablar de muerte, va a hablarnos respecto a la separación de Dios. Un ejemplo que damos constantemente es cuando Adán y Eva pecaron. Dios trajo una advertencia y dijo que de cierto el que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal moriría. Pero vemos que después de que comieron, Adán y Eva se siguieron moviendo. Entonces, ¿qué significa esto? Y no murieron físicamente. Podemos ver que ellos siguieron pensando, no murieron en su alma. Entonces ellos murieron en su espíritu, recordando este principio que muerte en la Biblia es separación. Ellos se separaron de la fuente de vida que es Dios. Y una vez que el ser humano nace, entonces todos nacen muertos espiritualmente, o todos nacemos muertos en nuestro espíritu. Por eso es que el espíritu del hombre es un soplo de vida, pero cuando viene Cristo resucitamos con él. Ahora, de la manera en que maut es muerte o separación, la palabra resurrección es la palabra anastasis, que significa volver a la vida, restablecer o reactivar la relación rota con la fuente de vida. Y esto lo podemos tener a través de Cristo. Ahora, es la resurrección lo que hace la diferencia de la fe cristiana con todas las religiones, amados, ya que la fe puesta en alguien que murió y no ha resucitado es totalmente vana, y quien la profesa está definitivamente en la miseria. Pero si hay resurrección de muertos, entonces la fe puesta en Cristo resucitado está viva y entonces es eficaz. El punto esencial entre el cristianismo y todas las religiones, amados, es que nuestro Mesías resucitó. Buda murió, no resucitó. Alá murió, no resucitó. Y así podemos ir religión por religión y veremos que ninguno de ellos resucitó, sino solamente Cristo. Este es el poder en el cual nosotros tenemos la confianza que estamos en el lugar correcto, tenemos la confianza y la certeza que estamos caminando hacia la verdad. Gloria al Señor. Y acompáñame, por favor, a Primera de Corintios. Si fueras tan amable, Primera de Corintios. Y vamos a leer el capítulo 15, del versículo 11 al 19. Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y si habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nota lo que dice el apóstol Pablo. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó,
si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aleluya. Nota, el punto esencial del cristianismo es que Cristo resucitó. Evidentemente aquí el apóstol Pablo está usando una alegoría y hasta cierto sarcasmo respecto a aquellos que dudaban de la resurrección de los muertos. Entonces es en vano si Cristo no resucitó. Aleluya. Entonces este es el estigma diferente entre el cristianismo y todas las creencias del mundo. Nuestro Cristo resucitó. Aleluya. Y tenemos esperanza de gloria en el Señor. Ahora, para ir avanzando en esto, amados, tenemos que comprender un aspecto muy importante. ¿Cuál es la condición del hombre? Del hombre. En el Edén prohibió al primer hombre comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, como lo platicamos, todo lo que tengo en Génesis capítulo 2. Cuando el hombre desobedeció y comió de él, se cumplió la sentencia de muerte, pues el espíritu del hombre se separó de Dios y el hombre murió espiritualmente. Vamos a leer varias citas, vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 23, y después vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 15. Gloria al Señor. Romanos, espero no es muy rápido, o si hay alguna duda, por favor, pueden anotarla al final y vamos a intentar resolverlo. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nota, toda consecuencia del pecado es muerte. Adán pecó al desobedecer a Dios y experimentó muerte. Recuerda, muerte en el concepto bíblico es separación de Dios. Ahora veamos lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Toda persona que está activa en pecado está en muerte. Aleluya. Ahora, para que pudiera abrirse, bueno, antes de ir a esto, debemos de saber que todo hombre nace muerto espiritualmente porque heredó esta condición de Adán. Eso no habla de un pecado original. Gloria al Señor. Esto no habla de un pecado original, sino nos va a hablar de una herencia de pecado. Bueno, nos preguntan cuál es la primera cita con la que comenzamos. Claro que sí, fue Primera de Corintios 15, 11 al 19. Primera de Corintios 15, 11 al 19 comenzamos. Después mencionamos Génesis 2, 16 y 17. Después leímos Romanos 6, 23 y acabamos de leer Santiago 1, 15. Y ahora vamos a ir a dos textos más y este es Romanos 5, 12. Después vamos a ir ahí mismo en Romanos 3, 23 y después a Primera de Corintios 15, 21. Aleluya. Vamos a la Biblia. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nota esto, entonces todo hombre que nace separado de Dios. Por eso necesitamos resucitar en Cristo, como veremos más adelante. Por eso es con Cristo estamos juntamente crucificados, pero también juntamente resucitados. Por eso es que somos ahora nacidos de nuevo.
porque el primer nacimiento, el que está en tu acta de nacimiento, trajo una herencia de muerte, hablando hipotéticamente en el sentido del nacimiento. Pero cuando tenemos el segundo nacimiento o el nuevo nacimiento en Cristo, dejamos la condición de muerte y ahora pasamos a vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie por sí mismo puede alcanzar redención, porque la herencia nos alcanzó. Ahora, es muy importante que podamos comprender la herencia. Antes de Cristo teníamos una herencia de pecado y una herencia de muerte. Antes de Cristo teníamos una herencia separada de Dios. Antes de Cristo teníamos una herencia que nos alejaba del Padre y de cualquier bendición. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva herencia. Ya no la herencia del pecado, ya no la herencia de maldición, ya no la herencia del infierno. Ahora en Cristo Jesús tenemos la herencia de Cristo. Aleluya. Ahora en Dios tenemos la herencia de Cristo. La Biblia dice que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Es decir, que todas las bendiciones que Dios derramó sobre Cristo ahora es un derecho que tenemos nosotros como hijos de Dios al ser herederos en Cristo y de Cristo. Aleluya. Gloria a su nombre. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 21. Un poquito el ventilador, no se puede. Por cuanto la muerte entró por un hombre, y se refiere a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos es Cristo Jesús. Lo que perdió Adán, Cristo lo recuperó. Por eso, Cristo es el segundo Adán. Aleluya. Ahora, amados, para que pudiera abrirse la resurrección, que restableciera la comunión del hombre con Dios, era necesario que esa sentencia de muerte la recibiera alguien inocente que lo sustituyera. Ahora comprendemos que Cristo tomó un orden sustitutorio por nosotros. Ahora, entonces, en esta condición, amados, ahora tú y yo podemos comprender, o debiéramos comprender con toda claridad, gloria al Señor, que Cristo tomó nuestro lugar. Es decir, toda la carga del pecado, toda la carga de separación, toda la carga que nos alejaba de Dios, toda la carga de pecado fue sobre Cristo. Alguien merecía cargar eso. Ahora, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno que nunca pasará por alto el pecado. Entonces, alguien debería pagar nuestros pecados, y eso fue Cristo Jesús. Esa es la razón por la que el Hijo de Dios, Cristo, se hizo hombre. Fue tentado en todo según nuestra semejanza y venció toda tentación para mantenerse justo y poder morir en nuestro lugar, purgar el pecado y resucitar juntamente con Cristo. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo no cometió pecado, que resucitó? Esa es la evidencia. Si Cristo hubiese cometido algún pecado, no hubiese resucitado. Mas cuanto él fue tentado en todo, pero sin pecado, entonces es que ahora él ha resucitado y ahora está a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Bueno, vamos a ir a algunos versículos bíblicos más, amados, por favor. Gloria al Señor. Vamos a ir ahora a Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5. Después vamos a ir a Hebreos 4:15. Después vamos a ir a Primera de Pedro 2:24. Después vamos a ir a Juan 10, 17 y 18. Después vamos a ir a Hebreos 9, 27 al 28.
Gloria al Señor. Vamos a Gálatas, amados, por favor. Si me puedes acompañar al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es muy importante varios aspectos que están en este versículo. Es muy importante que tú lo puedas tener en tu Biblia para que me puedas seguir siguiendo. Nota, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, Cristo vino en un tiempo específico profetizado por Dios. Nota, cada 2000 años hay un evento que sacude la historia. Gloria al Señor. De la creación a David fueron 2000 años, de David a Cristo 2000 años, de Cristo ahora al rapto que estamos esperando de la iglesia otros 2000 años, son 6000 años. Entonces, por dar un ejemplo, contemplemos esto. Cristo nació en un tiempo específico. Cuando llegó el tiempo de la redención, Dios envió a Cristo. Recuerda lo que dice Isaías, que el Señor profetiza y dice: ¿quién irá por los perdidos? Y entonces el Señor Jesucristo dice: Señor, yo iré, envíame a mí. Esta era una misión no para un ángel, no para un ser humano, sino para Dios mismo. Recordemos que la Biblia dice que la salvación pertenece a Jehová. Dios mismo iba a traer redención, salvación. Dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hablando de la encarnación de Cristo, y nacido bajo la ley. Eso es muy importante, amados. Cristo nació bajo la ley. Por eso vemos que Él cumplió con toda la ley. Aleluya. Él cumplió con cada aspecto de los más de 400 mandamientos de Moisés. ¿Para qué? Con un propósito, para redimir a todos los que estábamos bajo la ley. Antes de Cristo, el mundo estaba bajo la ley, y el libro de Hebreos, como veremos más adelante, nos dice que el ministerio de la ley es muerte. Es decir, nadie iba a alcanzar redención, nadie iba a alcanzar salvación. Pastor, puedes preguntarme: pastor, ¿y qué pasa con los judíos cuando hacían los sacrificios de animales? Si nosotros somos muy pertinentes y leemos con atención, vemos que la Biblia nos enseña que cuando ellos ofrecían el sacrificio de animales, la Biblia dice que cubrían los pecados. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, los pecados no son cubiertos, los pecados son borrados una vez y para siempre, y lanzados a la más profunda mar. Así que Dios no recuerda más tus fracasos, Dios no recuerda más tus pecados, pero Dios sí recuerda tus victorias para bendecirte. Aleluya. Entonces, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Nota esto. La adopción que nos habla el apóstol Pedro aquí en su carta a los Gálatas, no es la adopción, lo hemos explicado en otros tiempos, pero ser claro nuevamente. La adopción no se refiere a una situación romana, a un juicio romano, una jurisdicción romana como la conocemos ahora, de que un matrimonio va a cierta institución y toma para sí un hijo que no tiene ningún vínculo sanguíneo. La adopción a la que se refiere el apóstol Pablo es la adopción griega, no es la romana. ¿Cuál es la diferencia? La adopción griega es esto: una familia tenía un hijo natural, un hijo de sangre, y lo entregaban a un curador, que era quien cuidaba al niño, al paracleto. Y entonces le enseñaba, lo educaba, lo instruía, y estaba con él hasta los 12 o 14 años. Una vez que se cumplía esta edad, el niño se emancipaba y entonces regresaba a casa. Esa es la adopción. Aquel que fue hijo desde origen, fue hijo durante el proceso que el paracleto lo cuidó o lo instruyó, y cuando regresa vuelve a tomar la posición de hijo. Naturalmente siempre fue hijo. Entonces notemos esto. Por eso es que decimos con toda claridad que una vez hijos, siempre hijos. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, vamos a ir al segundo versículo, Hebreos capítulo 4.
Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No hay una sola tentación que Cristo no haya tenido, pero él libró, fue y es santo, 3 veces santo. Él fue sin pecado. Él fue absolutamente santo y él es 3 veces santo. Ahora, debido a que él fue tentado en todo, entonces tenemos un Cristo que se compadece de nuestras debilidades. Gloria al Señor. Se compadece. Entonces, tenemos un sumo sacerdote que padeció en todo, pero sin pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso es que él no condena, no nos condena, no nos enjuicia, no da un látigo de castigo, sino da un abrazo de misericordia y nos ayuda a restaurar. Por eso sabemos que no dejará para siempre caído al justo. ¿Por qué? Porque entiende la condición de hombre. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Aleluya. Cristo llevó nuestros pecados, Cristo cargó nuestros pecados, pero también la Biblia dice que Cristo se hizo pecado por nosotros. Él los llevó en su cuerpo. Es decir, todo el castigo de la mentira tuya y mía fue sobre Cristo. Todo el castigo de las blasfemias fue sobre él, de la humanidad. Cualquier pecado que puedas imaginarte, no quiero ni siquiera mencionar más para, me siento ofender a mi Señor, fue sobre Cristo Jesús. Él lo llevó en el Calvario y él recibió todo el castigo, toda la ira de Dios fue sobre él. Imagínate un momento donde el Señor exclama y dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Gloria al Señor. Entonces, tenemos un Cristo que se puede compadecer, que cargó en sí mismo el pecado de cada uno de nosotros, que cargó en sí mismo el pecado de la humanidad. Y sobre aquellos que le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, nos libró de la herencia del pecado, de la consecuencia del pecado, de la paga del pecado, y nos librará del poder del pecado. Aleluya. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nota esto, nadie me la quita. Notemos esto, a Cristo nadie lo mató. Él entregó su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nota, Cristo fue voluntariamente al Calvario a morir por cada uno de nosotros. Cristo fue voluntariamente al Calvario a morir por nuestros pecados. Cristo fue voluntariamente al Calvario para redimirnos de la paga del pecado. Aleluya. Y para terminar, amados, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que él esperan. Claro, ya no hay relación con el pecado porque fue glorificado. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor. Entramos en la primera parte de la resurrección de muertos, hermanos. Y es un tema muy interesante. Hoy es solamente de manera introductoria, pero hay mucho, mucho que hablar respecto a la resurrección. ¿Y por qué es tan importante en este tiempo esta
enseñanza? Bueno, porque está a punto de ocurrir una resurrección de muertos. ¿Cuándo? Recuerda lo que dice el Señor en la palabra en Tesalonicenses. El Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor en las nubes. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que pudimos compartir el día de hoy. Padre, pido tu gracia y tu favor sobre nuestras vidas para que podamos comprender, Señor, la enseñanza y podamos valorar lo que tú tienes para nosotros. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos y danos gracias, Señor, para poder caminar en tu verdad, para poder caminar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Creemos, Señor, que tu verdad es para siempre. Danos entendimiento para ser una iglesia madura. Danos entendimiento para ser una iglesia, Señor, que camina conforme al modelo de orden divino, conforme al modelo neotestamentario, conforme al modelo que tú estableciste en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.